Vamos al análisis. Nos vamos a Los Ángeles. Desde allí nos acompaña Octavio Pescador, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y colaborador de CNN. Gracias, Octavio, por acompañarnos. Quienes siguen la saga de Mario Puzo, del Padrino, seguramente eso es ficción, pero entienden referencias que hacen en esa película. Y es cuando dice, y la voy a citar, dijo el presidente Trump en su discurso: pueden decir sí y estaremos muy agradecidos, o pueden decir no y lo recordaremos. Ese es el tipo de lenguaje que se ve en el mundo de la fantasía de Mario Puzo. Y Guido, acuérdate que ya había mencionado, Juan Carlos, buenas tardes a ti, a la audiencia del equipo, en varias ocasiones es su identidad, es quien es y no, ahorita tiene un poder ilimitado, está omnipresente en la agenda global. En una de las piezas dijeron que de Ione, el demócrata, dice, debe estar enfocado en la agenda doméstica, que es lo que interesa. Pues al tener totalmente ocupadas las 8 columnas de todos los diarios del mundo y de todos los medios tradicionales y no tradicionales, los temas que no le convienen, que son su baja popularidad, la pérdida de interés en la agenda que él promovió y una serie de cosas, pues no estamos tratando esos temas. Él está imponiendo su voluntad a diestra y siniestra y además lo hace al estilo de Nueva York. Había una película que se llamaba Las Pandillas, Gangs of New York, no sé si tú te acuerdas, Juan Carlos. Pues bueno, él vive en Florida y desde Mar-a-Lago, donde han llegado todos los mandatarios y todos los potentados del mundo a doblar la rodilla, como se dice coloquialmente, a hincarse frente y apelar u ofrecer lealtad. Bueno, desde esos dos puntos, Nueva York, que ya no está, pero está en Florida, y Washington, D.C., ha transformado la política internacional y el primer ministro canadiense lo hizo muy claro. Lo que había sido, y esa voz es muy interesante, Juan Carlos, porque la izquierda y el resto del mundo no alineado al occidente había dicho, bueno, es que es muy hipócrita el occidente porque dicen una cosa pero hacen otra. Ayer alguien del occidente dijo, eso que habíamos vendido como una idea ya no funciona y no vamos a seguir el juego. Y antes de ello hizo una visita a China y negoció un trato. Y dijo, es más predecible la actuación de China que lo que es nuestro vecino. Y viste cómo le contestó y cómo lo amenazó públicamente, literalmente, Trump en el discurso, en la disertación que dio, que todavía el moderador le dice, pues presidente, esto se suponía que era un diálogo, pero bueno, ya se tomó una hora. Una hora, más de una hora, Trump. Ahora, Octavio, cualquier otra figura mundial da un discurso de esa extensión, donde insulta a rivales, donde hace amenazas, donde confunde Groenlandia con Islandia, donde repite falsedades que repiten sus discursos, y podría ser el fin de una carrera política, pero con él simplemente lo escucharon en silencio y esperan a ver qué es lo siguiente que va a hacer. Pues tiene miedo la gente, Juan Carlos, el mundo está, mira, el único que está contento y feliz es Putin y quizá un poco Xi Jinping, porque el acuerdo del Ártico que que estableció y por eso ya no va a implementar los aranceles en unas semanas, como había amenazado, es Putin y ese otro eje, porque ahorita Europa, que debería estar concentrada en resolver, y no sé cómo va a salir la plática con Zelensky, esta situación de Ucrania está en convulsión completa. Ni siquiera pueden tomar la decisión de establecer esa relación con el Mercosur, y lo quisieron hacer y el Parlamento les puso un alto, lo mandó a una suspensión para revisarla en el orden judicial, porque no todos estaban de acuerdo, entonces no pueden tener una coalición que pueda enfrentar vis a vis al presidente. Entonces el presidente lo sabe y los humilla, y no solamente eso, aprovecha para meter agenda doméstica paulatina que medio perdió el público ahí, incluso hay comentarios de que algunos se salieron de los europeos, que era primordialmente el público, pero él hace ver que ellos mandan en el mundo, y ahora con la iniciativa que precisamente lleva de la mano Marco Rubio para poder establecer o restablecer la ayuda en el sector salud, sobre todo en África, y ese que le llaman soft power, poder suave,
por parte de los Estados Unidos, que ya no va a través de organizaciones, sino va directamente de gobierno a gobierno, y hay preocupación de que pueda haber corrupción en ese sentido, están ejerciendo la fuerza dura en el ejército, y probaron con Venezuela el tipo de armas que tienen, subsónicas. Hay unos recuentos de cómo un puñado de soldados llegó e inhabilitó a muchísimos de los venezolanos. No sé si hayan comentado eso, pero muestra el poderío militar, muestra la voluntad de utilizarlo, y además ella está restableciendo en sus términos muy personales, muy como dijiste, de don, con quién se lleva y cómo se lleva, y esos recursos que se necesitan en el mundo en desarrollo. Hay un acrónimo que surgió en Wall Street que es TACO, que en inglés es Trump Always Chickens Out, es Trump se echa para atrás. Aquí lo vimos, llegó amenazando con tomarse a Groenlandia por la fuerza, amenazó con imponer aranceles, y hoy en cuestión de horas dijo no va a usar la fuerza, no va a imponer aranceles. Hay un marco de acuerdo, pero no ha hablado con Dinamarca ni con Groenlandia, sino con el secretario general de la OTAN, que ha sido muy obsecuente con él. Y ahora dice hay un marco de acuerdo, pero desde 1951 un acuerdo que le permite hacer lo que quiera hacer. Así es, pero aquí es el acuerdo de lo que vemos por encima. Es un acuerdo geoestratégico y militar en términos de la defensa de misiles, porque recuerda que los chinos y los rusos ya tienen unos misiles hipersónicos, y los Estados Unidos no los desarrollaron en tiempo y forma para poder defenderse o contrarrestar un segundo ataque en términos globales, en términos de la destrucción del mundo. Entonces, a él le interesa establecer eso. Pero hay la otra parte que creo yo que para él es mucho más importante e interesante, porque eso lo ve longevo, y por eso llevaron a tantos empresarios estadounidenses y al secretario de Comercio y demás, el representante y el del Tesoro, con los líderes del desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial en particular, porque todos los minerales que tienen tanto Venezuela como Groenlandia son necesarísimos para el futuro de la humanidad. Primero por la producción de energía, pero después por los aparatos, las cosas que se necesitan para poder tener armas, para poder tener teléfonos y esa serie de cosas que se producen con la tecnología, y ahora con la tecnología de la inteligencia artificial, que va a acelerar esos procesos de producción, y por eso se requieren las cadenas de suministros mucho más controladas. Ya el legislativo aquí en Estados Unidos dio un recurso especial, o asignó un recurso especial para generar una reserva estratégica, y creo que ese es el acuerdo más importante para Trump. El militar, pues de una u otra forma lo tienen, que van a tener que poner más recursos la OTAN, y el mismo Rutten dijo, como lo dijiste, oye, qué bueno que está Trump ahorita en el gobierno, quizá ustedes no me quieran porque se los estoy diciendo en la cara, pero si no, España y otros países no hubieran puesto el 2% de su presupuesto dedicado a nuestra defensa. Y Estados Unidos, es muy entendible, tiene que virar su atención hacia Asia, y va a destacar de los 80,000 soldados que tiene en Europa, pues seguro algunos van a mandar para allá. Entonces, Europa tiene que hacer algo. Les conviene entre ellos, pero sobre todo los negocios cuentan mucho. Por eso él dijo, no voy a dar detalles, después hablamos, pero ya llegamos a un acuerdo, al menos en un marco conceptual. Veremos qué ocurre este jueves, cuando Trump espera lanzar su Junta para la Paz por $1,000 millones, silla permanente, pero el control y la última palabra la tiene Donald Trump. Vamos a analizar este tema de lo que está pasando en este foro en Davos y en el orden mundial. Vamos a conversar con el doctor Carlos Pérez Ricart, analista político e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE de México. Gracias, Carlos, doctor, por estar con nosotros. Sí, un discurso potente, ha generado muchas reacciones y sobre todo viniendo de quien viene, doctor. ¿Realmente estamos, como lo dice el primer ministro, en un nuevo escenario de ruptura del orden establecido? Es un discurso extraordinario por donde se le vea. Decirle también a nuestro público que Mark Carney escribió un libro que se llamaba así, Values, en 2021, en el que muchas de las tesis que ya menciona en el discurso están justamente escritas en el libro que menciono y que recomiendo mucho a la audiencia. Y sí, es magnífico el discurso porque reconoce algo que es poco usual escuchar entre los líderes mundiales, y es que el orden internacional también pendía de alfileres, de ciertos tributos que no todo el mundo creía, pero se comportaba de esa manera porque nos traía algunos beneficios. Lo que dice Mark Carney es que ya ni siquiera esos rituales mínimos se están cumpliendo, que estamos en un momento de ruptura, no de transición.
y sin quererlo te diría, Mark Carney le da muchas buenas mensajes y muchas buenas recomendaciones a otros países intermedios, como es el caso de México. Lo que dice no solamente vale Canadá, sino que te diría vale para Brasil, para Argentina y por supuesto para el caso de los mexicanos. Carney, como bien lo mencionas, habla de que este orden establecido en el que todos giramos alrededor, nuestros principios, nuestras certidumbres, o incluso democracia, multilateralismo, se basaba en grandes mentiras. Y que eso es lo primero, en grandes mentiras o mentiras a medias. Y que lo primero hay que hacer es bajar la bandera, quitarse la máscara y comenzar también a ser pragmáticos, Carlos. Bueno, yo tengo una lectura levemente distinta. No son mentiras, son ficciones. A ver. Uno necesita siempre de ficciones para vivir. Los países necesitan ficciones justamente para llevarse entre ellos. El orden mundial se sostiene en ficciones que no necesariamente son mentiras, sino en constructos sociales que se da a la comunidad internacional para funcionar. Por ejemplo, la idea de los propios derechos humanos es un constructo social. La idea de que los conflictos se pueden solucionar por el multilateralismo es un constructo social en el que todos participamos. Sí, hay algo de mentira en ello, pero también hay de ficciones que nos conviene preservar para vivir en orden. Yo lo leo mucho más por ahí y por eso creo que es fascinante porque nos habla no desde el idealismo, sino de quien reconoce que esas ficciones existían. Pero lo que está haciendo el presidente Trump es justamente romperlas, es no creer más en ellas, es no apoyarlas y justamente un día tras otro intentar debilitar, erosionar justamente esas ficciones. Una cosa también muy importante que dice Mark Carney en su discurso es que los países intermedios no pueden solamente depender de su relación con el país hegemónico, porque si no, como bien lo dijo, entonces te van a comer. Lo que necesita es diversificar, es pensar más allá del país hegemónico, y por eso no es nada casual, y lo regañó Trump luego en su discurso de hoy, que Carney mencionara a China. 2 o 3 veces mencionó a China en su discurso, que hoy es una palabra casi que no se puede decir en la Casa Blanca. Entonces, el mensaje de Canadá para México, insisto, para las potencias medias es: busquemos otras formas de desarrollo que vayan más allá de la relación con Estados Unidos. Y no es normal y no es casual haberlo dicho en Davos, un foro que significa para muchos el cosmopolitanismo, el libre comercio, en un mundo que se está acercando mucho más hacia los nacionalismos, hacia la fragmentación y hacia todos los valores que no son del todo globalizables, sino solamente nacionales. Un discurso magnífico por donde se le vea. Recomiendo muchísimo a la gente que se dé una vista por internet. Sí. Está ya traducido al español. Hay mucho de historia, de política y de política internacional para todos. Sí, no, y se presta a distintas interpretaciones como la que tú y yo tenemos distinta, porque yo sí capto algo de las mentiras, aquellas mentiras en las que descansaba ese pacto. Había un pacto, evidentemente, pero te pongo, por ejemplo, el multilateralismo. Hemos creído que Naciones Unidas es el foro multilateral donde todos son escuchados. Sí, pero hay 5 potencias que ordenan, que dictan el orden internacional y no pasa absolutamente nada si no lo aprueba una de esas potencias, o digo, las 5 potencias con capacidad de veto. A ver, ¿qué opinarías al respecto, Carlos? No, sin duda, y cada vez más eso. Yo tengo alumnos de Relaciones Internacionales que estudian política multilateral. De hecho, nosotros en el CIDE tenemos 2 semestres de instituciones multilaterales, y lo que yo digo un poco en broma, en serio, es que ya son clases que deberían ir a la historia de las relaciones internacionales. Hoy importan muy poco. De hecho, Trump, entre otras cosas, dijo que va a crear algo así como una Junta para la Paz, que intenta que sea una alternativa a la ONU, pero una alternativa en donde él y Vladimir Putin van a tener veto. En fin, mucho que discutir, son tiempos apasionantes para estudiar relaciones internacionales. Durante mucho tiempo la gente se enfocó en estudiar política cultural o soft power, y no veo un momento más interesante y fantástico para estudiarla, que lamentablemente es muy triste para países como los nuestros, que se encuentran siempre destinados a ser lectores o simplemente ver desde el segundo anfiteatro lo que pasa en la política internacional. Por cierto, Mario, si la presidenta Sheinbaum insiste que el discurso de Carney fue tan bueno, una buena pregunta es: ¿por qué no lo dio usted, presidenta? Porque el foro Davos daba la posibilidad justamente para que México también, no solo por medio de la secretaria Bárcenas, tuviera un foro en el cual pudiera expresar su opinión como presidenta de la República. Se desperdicia ahí una oportunidad importante.
Otra oportunidad, porque ya van varias veces que no asiste México, incluso con la administración anterior. Ahora, concluiría con esto, y ya lo decías tú, de la presidenta Sheinbaum, que me da la impresión, así lo interpreta uno, que suscribe el discurso de Carney al decir que fue muy interesante. Al mismo tiempo, la presidenta reacciona a una pregunta sobre el envío de unos reos, otro envío de reos a Estados Unidos sin proceso de extradición, y ella habla de siempre sobre la soberanía. Carney hace una mención de la soberanía, dice que la falsa ilusión de esta soberanía no oculta más que obediencia. No se refería al caso de México, por supuesto, pero era parte de las reglas del juego. ¿Seguimos jugando con ese juego, Carlos? Bueno, la soberanía es la gran palabra de las relaciones internacionales. La idea de que uno tiene autoridad sobre su territorio y nadie más puede atajarla. Por eso decimos que vivimos en un mundo anárquico, en el que no hay un superpoder, y me parece que es una de las grandes ficciones bajo los cuales se dominó, digamos, la política internacional, el mundo desde 1945, y que tenía cierto sentido. Lo cierto es que estamos ante un momento de ruptura, no de inercia. Sabemos el mundo en el que vivíamos, en que la soberanía era la gran palabra que, digamos, reconfiguraba el mundo. No sabemos cuál va a ser la palabra o el concepto que reordenará el nuevo mundo. Algo está por perecer, algo está pereciendo, pero no tenemos claridad de qué mundo está emergiendo a partir de 2026, que es uno de esos años que pareciera que concentra gran parte de la historia del mundo contemporáneo. Hay décadas, hay años en los que no pasa absolutamente nada, y de pronto semanas como esta, desde el 3 de enero con el tema de Venezuela, en las que sucede absolutamente todo. Por cierto, muy interesante, nadie o casi nadie habló de Venezuela, y la palabra de moda hoy es Groenlandia. A saber, Mario, ¿cuál va a ser la palabra de moda la siguiente semana? Bueno, esperemos que no haya otra cosa. Carlos, fue muy interesante escucharte. Gracias a Carlos Pérez Ricard, doctor, analista en política e investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE de México. Gracias, hasta pronto.